Hola, bueno, nuevamente desde la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, continuando con el plan de formación continua para los integrantes del equipo de salud que trabajan en primer nivel. Bueno, hoy tengo un gusto especial en presentar a la doctora Susana Moacé. Susana fue, es y será mi primera maestra en Córdoba. Cuando yo llegué a la residencia, una de las personas que me contuvo, me enseñó, y especialmente me enseñó con su ejemplo. ¡Qué tiempos, eh! Así que es un gustazo especial porque desde hace unos cuantos años somos amigos y seguimos manteniendo la esencia. Susana ha trabajado siempre como médica, como docente, trabaja también en la Pastoral de la Salud y es una de las personas que desde muy jovencita se empezó a dedicar a este tema en que le hemos pedido la participación. Con Susana hoy vamos a conversar sobre cómo hablar con los pacientes de cosas difíciles, incluso de la muerte. Entonces la primera pregunta que me gustaría hacerte, Susana, es ¿por qué nos cuesta tanto hablar de esto? Nos cuesta hablar de todo aquello que nos dé dolor, que nos cause sufrimiento. De las cosas lindas es más fácil comunicar que ha nacido un nieto, con qué alegría lo hacemos a todo el mundo. Pero contar, hablar, preguntar sobre temas que nos hacen sufrir, como es la enfermedad, la muerte, el sufrimiento por la enfermedad de los familiares, es muy difícil. Además, está la costumbre de esconder la muerte. Vos has visto que es muy distinta la forma de morir ahora y antes. Sí. Siempre recuerdo a mi abuela, que murió cuando yo tendría unos 11 años, rodeada por toda la familia, que estaban rezando al lado de ella, acompañándola. Había hecho un accidente cerebrovascular, de modo que no estaría muy consciente de lo que pasaba. Uh-huh. Pero todos estábamos al lado, y todos estuvimos ahí hasta el momento que ella dejó de respirar. Uh-huh. Compáralo con la forma de morir ahora, sí, con tubos, en un hospital, sí, donde no dejan entrar a tu familia porque en ese momento es más importante hacer los tratamientos médicos. Sí. Ha cambiado mucho. Y fíjate que hay gente que cuando sale de la terapia intensiva, porque ha superado una situación de emergencia, una de las primeras cosas que le pide a su familia es que no lo vuelvan a llevar a una terapia intensiva, y cuando son conscientes a veces de el devenir de su vida o su salud, le hacen prometer que quieren morir al lado de sus familiares. Sí, no hay que hablar tan mal de la terapia intensiva. Realmente la terapia intensiva en muchos casos es una gran solución, porque aporta la posibilidad de una curación, de un tratamiento y de un seguimiento que antes no podíamos hacerlo al lado de la cama del enfermo, un solo médico o una sola enfermera que estaba allí. Así que la terapia intensiva, cuando es una necesidad, es la salvación, y es bueno tenerlo en cuenta, y es bueno dejarse llevar ahí, y es bueno atender a quien lo necesite. Otros casos no. Otros casos hay que estar al lado y acompañar simplemente al que a lo mejor vaya a morir, y aunque nos dieran ganas de seguir haciendo cosas, pensar que es preferible el cariño de la familia, la presencia de las personas que nos quieren al lado de alguien que probablemente muera muy pronto. Claro, fíjate que lo que vos estás planteando es muy importante, y que a lo mejor lo que faltaría un poco es más de explicación de cuál es el rol de la terapia intensiva en la etapa necesaria, y tratar de humanizarlo dentro de lo posible sin obstaculizar la tarea lo más que se pueda, porque indudablemente en ese momento lo más importante es la enfermedad. Hace falta mucha comunicación entre los médicos, entre el paciente, con toda la familia, y no siempre hay tiempo para comunicarse cuando las papas pelan, cuando la cosa es difícil y urgente, y la decisión del momento puede ser lo que salve o no salve a la persona.
Pero la terapia intensiva en estas circunstancias ha salvado a muchas personas, y si bien para otros fue de vicio, no fue el beneficio que se esperaba, para muchos realmente fue la salvación. Susana, ¿por qué no entramos un poquito en que nos cuentes un poco más o nos ejemplifiques un poco más esta actitud de la sociedad negadora del tema de la muerte, de esa negación tan profunda que existe? ¿Has visto cómo si alguien ha fallecido lo maquillan para que no se note que esté muerto? Claro. Y lo ponen en el cajón como si estuviera igual que antes, porque se teme que si uno se da cuenta que realmente está muerto, no seamos capaces de estar al lado, derechos, de pie y sin llorar demasiado. Y así como que ha cambiado la forma de comportarse con el difunto, con el que ha muerto, toda la sociedad esconde la realidad de la muerte y del morir. Prefieren alejarla como si eso hiciera que uno sufriera menos, como si eso quitara la existencia. En realidad es parte de la negación que hacemos todos de nuestra propia muerte y de nuestra posibilidad de morir. La certeza de que vamos a morir la tenemos muchas veces recién cuando estamos al lado de alguien a quien queríamos y que ha fallecido. En tu experiencia, que es muy larga, ¿cómo has visto las maneras de adaptarse a esta realidad de la proximidad de la muerte por parte de los pacientes? La forma de adaptarse es, yo diría que en todas las personas y en todas las culturas sigue el patrón del duelo, poniendo más énfasis en una parte o en otro, según la forma en que en esa cultura se haya enseñado a la persona a vivirlo. Pero lo habitual es que cuando nos acercamos a la posibilidad de morir, por ejemplo, nos dicen, usted está con un cáncer, que es la palabra que simboliza la enfermedad peor que podemos imaginar. Pueden ser otras, pero a esa le tenemos un temor especial. Cuando nos lo dicen, lo primero que sentimos es que es puro cuento, que no es cierto, que no puede ser. Si yo hasta ayer estaba perfecto, si no tenía nada, ¿cómo voy a tener un cáncer? Se tiene que haber equivocado. Mejor me voy a otro médico que me haga una nueva biopsia a ver si es que no hicieron mal el diagnóstico. La primera etapa ante el conocimiento de una noticia desagradable es negar su existencia, la negación. Pero si el hecho persiste, la negación no soluciona. Y al no solucionarlo, encontramos que la persona se va convenciendo y eso le provoca rabia, le provoca ira, le provoca el deseo de luchar. Cuando la ira y la rabia no le dan la solución, empieza a negociar y tratar de conservar algo. Después suele tener una etapa de pena, de tristeza, de depresión, y recién después de esto viene la aceptación serena y en paz, si es que lo logra, de la realidad de esa enfermedad, de ese hecho. Bueno, queridos colegas, alumnos, ustedes han escuchado que en este proceso se transita por diferentes etapas. Vamos a volver a estas etapas. Ahora vamos a hacer una pausa para que ustedes se conecten con sus vivencias, con su experiencia al respecto, y si pueden, entren en contacto con quienes tengan cerca como colegas o a través del foro para tratar de activar esas redes cognitivas y emocionales para que en un momento volvamos y la doctora, con su personal estilo que ustedes habrán visto, la calma que transmite, va a volver a entrar en alguna de estas cosas para profundizarlas.